Bienvenidas y bienvenidos al curso de matemática del programa académico preparatorio de la Escuela de Formación de Profesores de Enseñanza Media de la Universidad de San Carlos. Como ustedes ya saben, soy la ingeniera Marta Castillo, encargada de trabajar el área de matemática junto con ustedes, y estos contenidos pues les van a permitir reforzar sus conocimientos respecto de la materia. El módulo que vamos a trabajar es el primero de la unidad número 3, correspondiente a la teoría de conjuntos. Podemos decir que la teoría de conjuntos fue creada por un matemático alemán llamado Georg Cantor. Él fue el primero en sistematizar una serie de ideas que posiblemente había tenido algunos otros matemáticos, pero no había sido estructurada dentro de una teoría. Él fue el primero en lanzarla y posteriormente, claro, hubo algunos matemáticos que encontraron ciertas contradicciones dentro de la teoría que había dictado George Cantor. Uno de los críticos más fuertes a esto fue el filósofo matemático Bertrand Russell, pero también hizo grandes aportes, igual que algunos otros matemáticos como Frebel, etc. Cuando nosotros hablamos y preguntamos qué es un conjunto, los estudiantes generalmente dicen, bueno, un conjunto es una reunión, es un grupo, es una agrupación, es una colección de objetos, algunos dicen de elementos, porque todas estas ideas que tenemos son ideas intuitivas. ¿Pensamos en un conjunto? Sí, pensamos en un grupo, pensamos en una asociación, pensamos en una reunión, ¿verdad? Un conjunto y que obviamente todo el mundo piensa que es una eh, reunión o conjunto o grupo de elementos, pero recordemos que hay conjuntos que no tienen elementos, como el conjunto vacío. Sin embargo, esta es la idea intuitiva que se maneja. Pero estas palabras, todas son sinónimas, es decir, no definen, sino solo dan otro nombre al objeto en sí. Porque grupo es sinónimo de colección, es sinónimo de agrupación. ¿A qué me refiero cuando hablo de sinónimos? Estoy hablando de dos palabras diferentes, pero que nombran al mismo objeto. Por ejemplo, almanaque y calendario son sinónimos. Entonces, si ustedes vienen y preguntan, bueno, ¿qué es un almanaque? Y alguien les dice, un almanaque es un calendario, pues no les está definiendo nada, solo les está dando un sinónimo. Entonces, lo mismo sucede con la definición de conjunto. Por lo tanto, es un ente no definido en la matemática. Solo poseemos de él una idea intuitiva. Sin embargo, eh, algunas entidades se pueden trabajar dando una definición, digamos, del objeto. Sí, en esa definición básicamente damos características de este objeto, ¿verdad? Características importantes de ese objeto. Entonces, desde esta perspectiva, el Programa Nacional de Formación y Actualización de Profesores de Matemáticas en México, pues ha lanzado una cierta definición, ¿verdad? Que básicamente se centra en dar las características de lo que es un conjunto. Y dicen acá, un conjunto es una colección de objetos, de tal manera que el mismo conjunto les asigna una identificación por medio de una condición. Entonces, como podemos observar, pues están diciendo que un conjunto es una colección, están dando un sinónimo, pero están diciendo que hay una identificación de ese conjunto por medio de una condición. ¿Qué quiere decir esto? Que los elementos que están reunidos dentro de ese conjunto están ahí porque cumplen cierta condición que hace que ellos estén reunidos dentro de ese conjunto. ¿Cómo vamos nosotros a denotar los conjuntos? Los vamos a denotar, a nombrar, y esto es importante, con las letras mayúsculas A, B, C, E hasta Z. Esto es sumamente importante. Todos los conjuntos deben de ir nombrados. Eso es parte de la notación y la tenemos que respetar. Cuando los estudiantes
responden o colocan en algún examen un conjunto que no cumple con la notación, entonces generalmente se les baja puntos, porque son situaciones muy concretas que se deben de respetar dentro de la matemática. Cuando nosotros estamos hablando de elementos de conjuntos, y estos son letras, entonces siempre se van a representar con letras minúsculas. Acá tenemos nosotros un diagrama donde ustedes pueden observar, es un diagrama de Venn que más adelante les explicaré de qué se trata. Y bueno, aquí hay elementos que son letras y por lo tanto estas deben de ir minúsculas. Ahora bien, ¿qué es un diagrama de Venn? Es una curva plana y cerrada. Puede tener cualquier forma, sin embargo, usualmente se utilizan círculos o se utilizan elipses para poderlas trabajar. ¿Para qué nos sirve? Bueno, nos sirve para ilustrar relaciones entre conjuntos de manera sencilla, y a través de diagramas de Venn nosotros podemos también ilustrar operaciones entre conjuntos. Acá dice, a cada conjunto se le considera encerrado dentro de una curva plana cerrada, y los elementos del conjunto considerado pueden ser específicamente dibujados o pueden quedar implícitamente sobreentendidos. ¿Qué quiere decir esto? Específicamente dibujado quiere decir explícito. ¿Y qué quiere decir explícito? Que va a estar cada uno de los elementos dibujado dentro de nuestro diagrama. Acá nosotros tenemos el conjunto A, el conjunto B y el conjunto A que tenemos acá, que está formado por los elementos 2, 5, 7, 9, y el conjunto B, que es todo este diagrama que está acá, que está formado por los elementos 3, 4 y 9. Eso quiere decir específicamente dibujados, es decir, de forma explícita. Ahora bien, cuando hablamos de conjuntos que están implícitos, es decir, los elementos están implícitos, ¿esto qué quiere decir? Bueno, quiere decir que nosotros colocamos nuestro diagrama de Venn y acá solo ponemos el nombre del conjunto y acá el otro nombre, ¿verdad? Pero no sabemos qué elemento lo conforma. Sin embargo, para ilustrar algunas operaciones no es necesario que todos los elementos estén de forma explícita. Entonces podemos utilizar cualquiera de las dos formas para poder colocarlos dentro de los diagramas de Venn. Acá nosotros tenemos relaciones entre conjuntos a través de sus operaciones. Por ejemplo, nosotros acá tenemos conjuntos explícitos, es decir, no tenemos dibujados los elementos, pero sabemos que este es el conjunto A, que este es el conjunto B, y entonces el área sombreada, esta área que está acá, denota la intersección. Este tipo de operaciones nosotros las vamos a aprender a trabajar en nuestro segundo módulo de esta unidad. Sin embargo, podemos ir familiarizándonos un poco, ¿verdad? Acá tenemos nosotros A menos B, se ilustra a través de un diagrama de Venn, ¿sí? Este es el conjunto A implícito, el conjunto B, y aquí esta área sombreada que tenemos acá es el conjunto, es la parte de la operación de A menos B. Y aquí tenemos la diferencia simétrica de A y B a través de este diagrama de Venn, y el área amarilla representa la diferencia simétrica de A y B. Insisto, estas operaciones, intersección, diferencia simétrica, unión de conjuntos, lo vamos a aprender a operar más adelante. Bien, ¿qué formas hay de expresar conjuntos? Tenemos la forma enumerativa, que también la llaman tabular o la llaman por extensión. Es decir, como su nombre lo indica, enumera cada uno de los elementos del conjunto. Aquí nosotros tenemos el conjunto B de las vocales. Nosotros podemos ver A, E, I, O, U. Entonces, es importante, por favor, insisto, en que se respete la notación de los conjuntos. Deben de llevar un nombre, los elementos deben de estar encerrados dentro de llaves y cada uno de los elementos separado
por comas. Eso es sumamente importante. Entonces, acá nosotros tenemos el conjunto de las vocales de forma enumerativa. Está cada uno de los elementos colocado dentro de llaves. La otra forma es la descriptiva, que también es llamada por comprensión o constructiva. Y acá nosotros ya no colocamos los elementos uno por uno separados por coma, sino que damos básicamente la condición del conjunto. Acá tenemos el conjunto B, de nuevo el de las vocales, y aquí, ¿cómo vamos nosotros a interpretar esto que está acá? Esto se interpreta de la siguiente forma. B es el conjunto de todos los elementos cualesquiera X, tal que cada elemento X es una vocal. Entonces, X tal que X, este es el símbolo que se lee tal que. ¿Cuál es la condición de ese conjunto? Bueno, ser vocal. Esa sería la condición. Acá, muchas veces cuando el estudiante ve este conjunto, regresemos a nuestra diapositiva y dice, X tal que X es vocal, entonces algunas veces dicen, bueno, como es vocal, yo voy a poner cualquiera, voy a poner o la A o la B, y hacen ese conjunto enumerativo de esa forma. Eso no es correcto, porque si nos están diciendo X tal que X es vocal, puede ser cualquier vocal. Como no sabemos cuál, entonces las tenemos que colocar todas. Entonces, bien, vamos a ver un ejemplo que tenemos acá. El primer inciso nos dice, escribir de forma enumerativa y forma descriptiva el conjunto F de los números que pertenecen a los naturales y que son menores que 5. Bueno, recordemos que los números naturales son 0, 1, 2, 3, 4, hasta el infinito. Entonces, de forma enumerativa, los números naturales que son menores que 5 son el 0, el 1, el 2, el 3, el 4. Esos son. Eso sería de forma enumerativa. De forma descriptiva, nosotros tenemos acá F es aquel conjunto de elementos cualesquiera X, tal que cada elemento X pertenece a los naturales y X es menor que 5. Esta sería la forma descriptiva. Solo estamos dando la condición para que esos elementos sean reunidos dentro del conjunto F. Es importante ir aprendiendo cierta notación. Este símbolo que está acá es este y se lee pertenece a. Si a este símbolo le colocamos una diagonal encima, entonces se lee no pertenece a. Por supuesto que no hay una sola forma de escribir de forma descriptiva un conjunto. Varía según la percepción de los estudiantes. Claro, estamos hablando de formas correctas de escribir, ¿verdad? No necesariamente quiero decir que se puede escribir de cualquier forma. No, algunos estudiantes tienen diferentes percepciones, entonces lo escriben de diferentes formas. Esta sería una forma diferente de escribirlo. Digamos, F, ¿verdad? Es el conjunto de todos los elementos X cualesquiera, tales que cada uno de esos elementos pertenecen a los naturales y X es menor que 5. ¿Sí? Este símbolo que ustedes tienen acá, ¿sí?, se lee menor que. Esta es una forma más condensada de escribirlo y más matemática, ¿verdad? Entonces acá ya tenemos la forma descriptiva. En este conjunto, la condición o propiedad que identifica el conjunto F se puede interpretar como los números naturales que están entre 0 y 5, incluyendo el 0, pero no incluyendo el 5, porque recordemos que estamos diciendo menor que 5. Por lo tanto, el 5 no lo podemos incluir dentro de ese conjunto porque 5 no es menor que 5. 5 es igual a 5. Acá tenemos el siguiente ejemplo, ¿verdad? El conjunto de los números dígitos, escribirlo por extensión y escribirlo por comprensión. Traten, por favor, ustedes, les voy a dar un lapso pequeño de tiempo para que traten de escribir el conjunto de los números dígitos por extensión y luego que lo traten de escribir por comprensión.
Bien, veamos. Acá tendríamos que nuestro conjunto D, perdón, el conjunto D sería igual a cero, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Esto sería nuestro conjunto de los dígitos. Recuerden que los dígitos son solo 10, del 0 al 9. Ahora, por comprensión, nosotros podríamos decir que nuestro conjunto D es igual a X, tal que X es dígito. Esa sería la forma de representarlo. Bien, tenemos el siguiente ejercicio. En los siguientes conjuntos identifica la condición. Es decir, queremos saber qué condición hizo que estos elementos estuviesen reunidos dentro de estos conjuntos. También vamos a tomar un pequeño lapso de tiempo para que ustedes piensen, por ejemplo, qué condición hizo que el 1, 3, 7 y 21 estén reunidos dentro de este conjunto. Y así sucesivamente. Vamos a esperar un pequeño tiempo para que ustedes lo piensen y luego lo resolvemos. Bien, considero que es un tiempo prudencial para que ustedes ya hayan observado estos conjuntos que tenemos acá y hayan pensado en alguna condición. A ver, veamos. Cuando los estudiantes, yo les platico esto porque es importante, generalmente ven estos números que están acá, tienen cierta idea, pero no la pueden estructurar. ¿Qué característica tienen estos números que están acá? Bueno, todos son divisores, no múltiplos. Yo sé que muchos de ustedes pudieron haber pensado, son múltiplos. No, jóvenes, no hay que confundir el concepto de múltiplo con el concepto de divisor. Estos números dividen exactamente ¿a qué? Al 21. Entonces nosotros podríamos decir que en A la condición sería ser divisor de 21. Esa sería la condición. Veamos ahora qué pasa con el siguiente conjunto. Pues ustedes pueden ver acá 2 menor que X menor o igual que 7. Bueno, entonces nosotros podríamos decir aquellos números. ¿Sí? ¿Cuál sería la condición? Bueno, sería números que están entre 2 y 7 sin incluir el 2 e incluyendo el 7. Esa sería la condición.
Veamos ahora nuestro siguiente ejercicio. Regresamos de nuevo y vemos acá 2, 3, 7, 5, 11 y 13. Bueno, ¿qué característica tienen esos números especiales que nosotros estamos viendo dentro de este diagrama? Pues todos ellos, ¿qué dicen los estudiantes? Solo tienen un divisor, dicen a veces. No es cierto, tienen dos divisores, ellos mismos y la unidad. ¿Y cuáles son aquellos números que tienen dos divisores? Ellos mismos y la unidad, los números primos, ¿verdad? Pero también sabemos que los números primos son infinitos. Entonces aquí tenemos que ponerle cierto tope a nuestro conjunto. Entonces números primos sería, nuestra respuesta sería números primos menores o iguales a 13, por ejemplo. Ese podría ser una forma de escribirlo. O podríamos decir números primos que están entre 2 y 13, incluyendo al 2 e incluyendo al 13. Es decir, lo que estamos hablando es de que cuál fue la condición que hizo que esos números estuvieran reunidos dentro de esos conjuntos. Muy bien, entonces acá, por favor, importante, desde ahorita, importante hacer la distinción entre lo que es un múltiplo y lo que es un divisor. Un múltiplo es un conjunto infinito. El conjunto de los divisores es un conjunto finito. Nosotros más adelante veremos qué es finito y qué es infinito, pero yo creo que nosotros ya tenemos la noción del finito e infinito. Hablaremos ahora de la cardinalidad de un conjunto. Cuando nos preguntan, ¿y cuál es la cardinalidad del conjunto B, X tal que X es vocal? Cuando no conocemos la terminología, bueno, nos quedamos así como, ¿y eso qué será? Realmente la cardinalidad es un nombre que se le da al número de elementos de un conjunto. Entonces, el conjunto B, X tal que X es vocal, tiene 5 elementos. Esa es su cardinalidad. La cardinalidad de B es 5. ¿Cómo se denota? Se denota por este signo acá de numeral. Lo quiere decir cardinalidad de B es 5. Ahora bien, les hago una pregunta. ¿Cuál es la cardinalidad del conjunto de letras de la palabra casa? A ver, piensen. La cardinalidad del conjunto de letras de la palabra casa. Bueno, si algunos dijeron 4, pues no es correcto. Realmente la cardinalidad de los elementos del conjunto de la palabra casa es 3. Observemos acá cuáles son los elementos de la palabra, del conjunto de letras de la palabra casa. C, A, S. ¿Por qué? Porque la A está repetida y por lo tanto ya no va dentro de nuestro conjunto. Entonces, ¿cuál es la cardinalidad de conjunto de letras de la palabra casa? 3. ¿Cuál es la cardinalidad del conjunto de letras de la palabra mamá? 2. Palabra papá, 2, etcétera. Tenemos que recordar que los elementos no deben de repetirse dentro de un conjunto, se colocan una sola vez. Aquí tocamos el punto conjuntos finitos y conjuntos infinitos. Los conjuntos, claro, nosotros tenemos una intuición, pero cuando le pregunta a uno de los estudiantes, deme un ejemplo de un conjunto infinito, luego dicen las arenas del mar, las estrellas en el cielo. Esos no son ejemplos adecuados. ¿Por qué? Pues porque realmente nosotros no sabemos si ese proceso de conteo puede terminar, porque un conjunto finito es aquel cuyo proceso de conteo tiene fin. Y el conjunto infinito, pues no, el proceso no tiene fin, ¿verdad? Por ejemplo, si D es el conjunto de los dígitos, D es finito. ¿Por qué?
Pues porque D está conformado por 10 elementos. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Ahora bien, si P es el conjunto de los números impares, P es infinito. Los números impares son infinitos. Esa sería la noción. También es importante el conjunto unitario. Es el que consta de un solo elemento. Su cardinalidad es 1. ¿Verdad? Entonces, ¿qué ejemplo podemos dar? Pues, por ejemplo, el conjunto de los números primos pares. A es un conjunto unitario. ¿Por qué? Porque el único número primo par que hay es el 2. Entonces, esto es un conjunto unitario. Bien, vamos a hablar de la igualdad de conjuntos. Dos conjuntos son iguales si y solo si ambos tienen los mismos elementos. No importa el orden en el que se encuentren colocados, pero deben de tener los mismos elementos. Entonces decimos que los conjuntos son iguales. Por ejemplo, acá tenemos el conjunto A formado por las letras S, R, T, U. ¿Sí? Y el conjunto B formado por las letras T, U, R, S. La pregunta es, ¿será A igual a B? Sí, A es igual a B. ¿Por qué? Porque los elementos de A pertenecen a B y los elementos de B pertenecen también a A. Es decir, los elementos de ambos conjuntos son iguales, aunque están colocados en distinto orden. A veces pareciera que estas definiciones o propiedades o de los conjuntos y estos conceptos son triviales, pero son sumamente importantes, porque muchas veces los estudiantes creen que porque los elementos están en distinto orden, ya los conjuntos no son iguales, y no es cierto. Entonces, esto es importante tomarlo en cuenta. Acá tenemos un ejemplo. Sea A 1, 2, 3, 4 y B 3, 1, 4, 2. A es igual a B, porque los elementos de A están en B y los elementos de B están en A, por lo tanto, son iguales. Y los conjuntos se dice que son iguales también. Ahora bien, no es lo mismo hablar de conjuntos iguales a conjuntos equivalentes. Los conjuntos iguales obviamente tienen la misma cardinalidad, pero también tienen los mismos elementos, mientras que los conjuntos equivalentes solo tienen la misma cardinalidad, no necesariamente los mismos elementos. Entonces acá, en algunos textos ustedes van a encontrar la cardinalidad denotada de esta forma y en algunos otros textos la van a encontrar así. Entonces, ¿cuáles son aquellos conjuntos equivalentes? Los que pueden hacerse corresponder de forma uno a uno los elementos de un conjunto con el del otro. Acá nosotros tenemos el conjunto R, 2, 4, 6, 8. Y el conjunto S, 1, 3, 5, 7. Entonces vemos que hay correspondencia uno a uno entre cada uno de los elementos. Tienen, acá es importante, ¿verdad? Importante resaltar esto, tienen la misma cardinalidad. Por lo tanto, son conjuntos equivalentes. Conjunto vacío. Pues es un conjunto que no tiene elementos, ¿verdad? Entonces ahí a veces queda un poco, digamos, desvirtuada la definición que siempre dicen, el conjunto es un grupo de elementos, no necesariamente. El conjunto vacío es un conjunto que no tiene elementos. ¿Cómo lo denotamos? Lo denotamos por este símbolo que está aquí o por este símbolo que está acá. Dos llaves. Ahora bien, es muy común que los estudiantes pongan el conjunto vacío y lo denoten de esta forma. Error. El conjunto vacío nunca se debe de denotar así. Solo así, porque esto que está acá quiere decir
Si nosotros lo leemos, lo interpretamos, bueno, es un conjunto que tiene por elemento a un conjunto vacío, entonces no es vacío, ¿verdad? Entonces, esta notación, por favor, es sumamente importante que la respetemos y que la aprendamos muy bien. ¿Cuál es la cardinalidad del conjunto vacío? Pues 0, ¿por qué? Pues porque no tiene elementos. A ver, un ejemplo de conjunto vacío. Igual, ¿verdad? Los estudiantes dicen, que el conjunto de personas con pelo verde, y que no, esos no son ejemplos adecuados, jóvenes. Peor en nuestro contexto, donde la gente anda con el pelo de cualquier color. Entonces, ese tipo de ejemplos no son apropiados. Tratemos de trabajar ejemplos matemáticos. A ver, el conjunto de números reales cuyo cuadrado es un número negativo. Ese es un conjunto vacío. ¿Por qué? Porque no hay un solo número real que elevado al cuadrado me dé un número negativo. No existe. Siempre que elevemos un número al cuadrado, ya sea positivo o negativo, siempre vamos a obtener nosotros un número positivo. Entonces aquí sí, A es vacío. ¿Lo denoto así o lo denoto de esta forma? Insisto, cuando nosotros elevamos un número negativo o un número positivo al cuadrado, siempre vamos a obtener un número positivo. Por lo tanto, el conjunto de números reales cuyo cuadrado es un negativo es vacío, no tiene elementos. Ahora vamos a hablar de los subconjuntos. Un subconjunto es aquel conjunto que tiene elementos de otro conjunto dado. Por ejemplo, si nosotros tenemos dos conjuntos cualesquiera, A y B, si todos los elementos de B pertenecen también a A, entonces B es un subconjunto de A. ¿Cómo denotamos simbólicamente el subconjunto? De esta forma. Este es el símbolo que se lee. B es subconjunto de A o B está contenido en A. Este es el símbolo de la contención, quiere decir está contenido en. Aquí nosotros tenemos el diagrama de Venn que representa la contención, ¿sí? Ustedes pueden ver, B está, aquí está adentro de A. Todos los elementos de B pertenecen a A. B está contenido en A. A ver, veamos este ejemplo. Tenemos el conjunto R formado por los elementos 1, 3, 5, 7 y 9. ¿Cuáles son algunos subconjuntos de R? Bueno, por ejemplo, 1, 5 y 9. Le vamos a llamar R1. Este es un subconjunto de R, puesto que todos los elementos de R1 están contenidos en R. R2, 1, es un conjunto unitario, también contenido dentro de R. R3 es 1, 3, 5, 7, 9, es el conjunto mismo. Tenemos a vacío. Entonces nosotros podemos decir, R1 está contenido en R o es subconjunto de R. R2 es subconjunto de R. R3 es subconjunto de R y R4 es subconjunto de R. Hay dos situaciones sumamente importantes acá. La primera es esta. R3 está contenido en R, pero R3 es igual a R. ¿Por qué? Porque acá, importante esto, todo conjunto es subconjunto de sí mismo. ¿Por qué razón? Pues porque todos los elementos de R3 están contenidos en R. Entonces, R3 está contenido en R, R3 es R. Todo conjunto es subconjunto de sí mismo. Y la otra situación sumamente importante a tener en cuenta es esta que ustedes tienen acá, ¿sí? Conjunto vacío. Porque por definición, el conjunto vacío se considera subconjunto de todo conjunto. O sea, siempre que nosotros hagamos la familia de subconjuntos de un conjunto, o sea, su conjunto potencia, siempre tenemos que tomar en cuenta el conjunto vacío. Es parte de esa familia de subconjuntos. Subconjunto propio, bueno, es una definición sencilla. Un subconjunto propio es aquel que tiene los elementos de A, pero no es igual a A, ¿verdad? Entonces, en el ejemplo anterior, si regresamos, R1
R1 y R2 son subconjuntos propios de A. ¿Por qué? Pues porque tienen elementos, pero no son iguales, ¿verdad? Este sí ya no sería un subconjunto propio, R3. Eso es lo que quiere decir, ¿sí? Conjunto universal o referencial. Es el conjunto que nos sirve de referencia para definir otros conjuntos. Por ejemplo, acá tenemos el conjunto de los números pares, ese 2, 4, 6, en adelante. Acá el 0 también es considerado un número par, ¿verdad? Entonces, 0, 2, 4, 6, un conjunto universal o referencial de ese conjunto es n, los números naturales. ¿Por qué? Pues porque estos números están contenidos dentro de los naturales. Por supuesto que podría definirse otros conjuntos de referencia para este conjunto dado, por ejemplo, los enteros o los reales, los complejos, etcétera, ¿verdad? Eso depende del contexto, de la situación que estamos trabajando dentro del problema. Entonces, eso va a ser nuestro conjunto referencial. Por ejemplo, si nosotros hablamos de el conjunto de personas que habitan la ciudad de Guatemala, ese va a ser nuestro conjunto. ¿Cuál podría ser un conjunto universal? Bueno, la población del país de Guatemala. Ese sería nuestro conjunto referencial y luego hablaríamos de un subconjunto que son las personas que viven en la ciudad de Guatemala. Estamos hablando de esto. Vamos a ver este ejemplo. Dado el conjunto M, X tal que X es un número natural múltiplo de 4. El ejercicio consiste en determinar cuáles de los siguientes conjuntos, estos que están acá, pueden ser elegidos como referencial o universal del conjunto M. Tenemos X tal que X pertenece a N y X es múltiplo de 2. X tal que X pertenece a N y X es menor que 40. Y X tal que X pertenece a N. Bien, entonces, pensemos cuál de todos estos puede definirse como un conjunto referencial del conjunto M. Entonces, lo primero que tenemos que hacer nosotros es ver qué elementos conforman M. Y eso en forma enumerativa, igual con los demás, para poder determinar cuál de ellos puede ser un conjunto universal o referencial de M. Entonces les doy unos minutitos para que ustedes traten de revisar estos conjuntos y luego pues veremos nosotros ahí la respuesta. Primero enumeren M, después enumeren S, después enumeren R y después enumeren P. Les voy a dar una pista. Vamos a ver cómo queda enumerado M. Miren, M, múltiplos de 4, 0, 4, 8, 12, 16 y así hasta el infinito. Ahora ustedes pueden enumerar los demás conjuntos, por favor. Bien, veamos cómo queda enumerado S.
ese queda así. ¿Cuáles son los múltiplos de 2? 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Recordemos que un múltiplo es aquel número que contiene un número exacto de veces a un número dado. Entonces, el conjunto de los múltiplos de un número es un conjunto infinito. Entonces, ese nos quedaría enumerado de esta forma. Luego tenemos R, que nos quedaría enumerado de esta forma. ¿Sí? ¿Cuáles son esos números? Menores que 40. Entonces, naturales menores que 40. Veamos, ¿sí? Es un número natural menor que 40, entonces tenemos 0, 1, 2, 3, hasta el 39. Y luego nosotros tenemos acá, pues el conjunto P, ¿verdad? Cuya enumeración queda de la siguiente forma, ¿sí? Ahí tenemos. Bien, ya tenemos enumerados nuestros tres conjuntos SRP. Entonces ahora, ¿cuál de todos estos puede ser un conjunto referencial o universal de este? Es decir, ¿en cuál de ellos puede estar contenido M? Podemos ver que M, todos los números, los elementos de M van a estar contenidos en S. Por lo tanto, S puede ser un conjunto universal de M. Vemos R, por ejemplo, R no. ¿Por qué? Porque R solo llega hasta el 39. Por lo tanto, R no puede ser un conjunto universal para M. Ahora veamos P. P sí puede ser un conjunto universal para M, porque todos los elementos de M van a estar acá. Entonces, la respuesta a este ejercicio sería que los conjuntos que pueden ser universales o referenciales para M pueden ser el S y el P. Bien, entonces, ¿por qué tocamos nosotros el conjunto universo y ahora los subconjuntos? Es importante, todos esos conceptos que hemos estado trabajando nos van a servir para ir sentando las bases para desarrollar nuevos conceptos. Entonces, vamos a hablar un poco del conjunto potencia. El conjunto potencia es la familia de todos los subconjuntos de un conjunto cualquiera. ¿Sí? Se le llama conjunto potencia o partes del conjunto, ¿verdad? Si el conjunto es llamado N, entonces se le va a llamar conjunto potencia de N o partes de N. Se le designaría en este caso, si el conjunto es N, pues 2 a la N. O esta otra notación que también utilizan algunos textos. Ahora, para saber cuántos subconjuntos tiene un conjunto, aplicamos la fórmula 2 a la N, siendo N el número de elementos del conjunto. Recordemos esa fórmula. Ustedes recuerdan que cuando nosotros trabajamos lógica y estábamos haciendo tablas de verdad, entonces nosotros, para calcular el número de filas que tenía una tabla de verdad, utilizábamos también esta fórmula que es tan importante, ¿verdad? Que es una fórmula de combinaciones. Esta fórmula, ¿sí? Donde en lógica la n era pues el número de proposiciones y aquí la n va a ser el número de elementos del conjunto, ¿sí? Eso es importante, el número de elementos del conjunto. Entonces, por ejemplo, tenemos el conjunto M conformado por los elementos A y B. Entonces, ¿cuántos subconjuntos podemos obtener nosotros del conjunto M? Aplicamos nuestra fórmula, 2 a la 2. ¿Este 2 cuál es? Es este 2 elementos de M. Recordemos que este 2, este que está acá, este 2 es una base fija. ¿Sí? Este 2 que tenemos nosotros acá, este, es una base fija. Entonces esa no se va a mover, lo que va a cambiar va a ser la n que está acá, que en nuestro caso es el número de elementos del conjunto. Entonces 2 a la 2 es 4. Entonces el conjunto potencia de M va a estar conformado por ¿qué elementos? Por 4 subconjuntos. ¿Qué subconjuntos son estos? Primero empezamos con los subconjuntos unitarios. Con subconjunto A
el subconjunto B. Luego pasamos a los subconjuntos que tengan dos elementos. AB sería el único. Y por último, no debemos de olvidar que siempre va a estar el conjunto vacío como subconjunto de todos los conjuntos. Y este que tenemos acá es nuestro conjunto potencia de M. A ver, aquí tenemos otro ejemplo. Tenemos T, que es el conjunto formado por los números 4, 7 y 8. El conjunto potencia entonces va a tener ¿cuántos elementos? Bueno, 2 a la 3, miren, 2 a la 3 porque son 3 elementos del conjunto. 2 a la 3 quiere decir multiplique 2 por sí mismo 3 veces, es decir, 2 por 2 por 2. Y 2 por 2 por 2 es 8. Por lo tanto, nuestro conjunto potencia tiene que tener 8 elementos. Empezamos con los elementos unitarios, 4, 7 y 8. Van a ser los primeros subconjuntos unitarios. Luego los pasamos en orden en los de dos elementos, 4, 7, que tenemos acá, 4, 8, que tenemos acá, y luego 7, 8. Cuando ya hemos terminado con los de dos elementos, buscamos subconjuntos de tres elementos. En este caso sería el subconjunto mismo, que es 4, 7, 8. Está acá. Y por último, tenemos el conjunto vacío. Acá nosotros tenemos en un diagrama de Venn el conjunto T y aquí tenemos el conjunto potencia de T en otro diagrama. Entonces, por favor, es sumamente importante hacer la distinción entre los términos pertenecer y estar contenido en. No es lo mismo pertenece que está contenido en. Acá, 4, ¿sí? 4 pertenece a T. ¿Por qué? Porque el pertenecer es un término utilizado para elementos. Entonces los elementos pertenecen y los subconjuntos están contenidos en. Por ejemplo, acá, veamos el 4. El 4 pertenece a T. ¿Sí? Este 4 que está acá, desde aquí, pertenece al conjunto potencia. Pero este 4 está contenido en T. ¿Por qué? Porque es un subconjunto de T. Por ejemplo, el 7, ¿sí? Este 7 pertenece a T. Este 8 pertenece a T. Ahora, este 7 pertenece al conjunto potencia. Este 8 pertenece a este conjunto. 4, 7 y 8 son conjuntos unitarios que están contenidos ¿en dónde? En T. Entonces, por favor, es importante hacer la distinción. Aquí lo tenemos. Cuando hablamos de pertenencia, nos referimos a elementos. Entonces, un elemento pertenece a un conjunto, un elemento no está contenido en un conjunto, pertenece a él. En el ejemplo 7 teníamos también los elementos A y B que pertenecían a M, y aquí los tenemos como elementos del conjunto potencia y como subconjunto de M. Por lo tanto, este es subconjunto de este, pero aquí es elemento de. Entonces, aquí pertenece y aquí está contenido en. Acá está importante, el conjunto potencia es un conjunto de conjuntos o familia de conjuntos, ya lo había dicho. Ello implica que los elementos de M se transforman en conjuntos unitarios, entonces sí se puede decir que este está contenido en M o que este es un conjunto de M. Recordemos esto entonces, M, estos son sus elementos y estos son sus subconjuntos. Cuando hablamos de conjuntos disjuntos o conjuntos ajenos, bueno, son aquellos elementos que no tienen elementos en común. ¿Sí? Es decir, más adelante ustedes dirán, bueno, son aquellos que no tienen intersección porque no tienen elementos en común. ¿Sí? Estos son los conjuntos disjuntos o conjuntos ajenos. Se pueden denotar de esta forma o así, ¿verdad? Acá ya sabemos que no hay intersección, las gráficas, las curvas de Venn, los diagramas no se traslapan. Aquí tenemos G, X, Y, Z, F, R, S, T. G y F son disjuntos, ¿por qué?
porque no tienen elementos en común. O ajenos también se le puede llamar. Muy bien, con esto hemos nosotros terminado nuestro primer módulo de la tercera unidad de teoría de conjuntos. En este módulo vimos muchos conceptos importantes que nos van a servir para seguir trabajando y para familiarizarnos con la terminología. Muchas veces nosotros podemos resolver algunos ejercicios, pero por desconocimiento de la terminología no lo podemos hacer. Entonces es importante aprender la terminología. En el próximo módulo nosotros ya vamos a aprender a operar entre conjuntos, a hacer suma de conjuntos, resta de conjuntos, que se traducen básicamente a la suma, una unión de conjuntos, una diferencia de conjuntos. Más adelante hablaremos de lo que es multiplicación de conjuntos, etcétera. Esto ha sido todo por hoy.